Bueno, es un placer también estar presentando, a ver si tenemos por ahí. Yo quiero anticipar un poquitito. Miren esto que Yo me tengo. quedo, a esta me quedo a verla. Esta hay que escuchar. No me la Sí, sí, pierdo. sí. Acá estamos con Micaela Mantegna y ella es especialista en inteligencia artificial, abogada, gamer y vamos a estar hablando sobre también la ética de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con lo que es el metaverso. Y acá su libro que se llama Artificial, Creatividad, Inteligencia Artificial y Derecho de Autor. Me encanta, es un libro que ya lo quiero tener, por supuesto, y leérmelo porque debe ser yo ya lo estuve chusmeando y me pareció muy interesante. Aparte está muy bien hecho, con diseños espectaculares. Bueno, ella ya nos va a contar de todo, así que vamos a presentar y un gran aplauso a Micaela, que está acá con nosotros en vivo. Vení, acércate, por favor, Mica. Por acá. Hola, chicas. ¿Cómo va? Muchísimas gracias. Bueno, te dejamos el espacio con todos. Muchas gracias. Y bueno, éxitos. Vamos a estar del otro lado escuchándote. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto compartir con ustedes y nada, podemos contar, aparte, orgullo de decir que es un equipo de mujeres el que lo hizo Muy también. bien. Ilustradoras, editoras, así que es un gran equipo de mujeres que para mí también era algo importante de que estuviera atrás. Y es clave, te vamos a aprovechar y antes de que también Juli se vaya, hoy estábamos hablando, y esto porque lo hemos hablado en otra oportunidad, hablamos mucho de lo que tiene que ver esta carta, no carta, más allá de la carta, ¿no? ¿Qué implica un poco esta evolución o tengamos cuidado con la inteligencia artificial y demás? ¿Qué te sucede sobre con la todo eso? carta, creo que si digo lo que pienso te bajan el stream. Ay, Pero Queremos sí. saberlo. No, pero el tema es el siguiente, que hay muchas personas que vienen trabajando en esto hace mucho tiempo, entre ellos un grupo de científicas dedicadas a la ética de la inteligencia artificial, y que de hecho es el paper que se cita en esa carta, que es el paper que se llama Stochastic Parrots, y que habla justamente de cómo los sistemas de inteligencia artificial de alguna forma regurgitan o vomitan o funcionan como un loro que repite cosas. Y aparte el paper lo que trata es como de desmitificar la IA en el sentido de que no es inteligente, de que es un gran sistema estadístico y que tiene muchos fallos, que tiene problemas de sustentabilidad sobre el impacto ecológico. Y las propias autoras del paper salieron a hablar sobre la carta diciendo, esta carta en realidad lo que está haciendo es, de alguna forma, toma nuestro paper, lo da vuelta y vuelve a decir, cuidado con la IA porque la IA es esto, aquello. Entonces, y sobre todo hay otra cuestión aparte de atrás de esto, es que otra vez volviendo a hablar de feminismo y hablando de tecnologías, es el trabajo apropiado de muchas mujeres que trabajaron en esto y que venían hablando de estos temas, y bastó con que un grupo de hombres blancos lo dijeran para que los medios levantaran la noticia de otra manera. Entonces, por un lado, bien, sirve para que el debate público crezca, pero por otro lado llega al conocimiento público quizás por las razones equivocadas o de las bocas equivocadas en un punto. Así que nada. Bueno, eso. Mica, nos presentás un gran tema y te vamos a dejar a vos para que nos cuentes un poco más, y a todas y a todos los que están del otro lado, sigan a Mica, sigan a Juli, sigan a Steffi, sigan a nosotras, síganme a mí, ¿por qué no? Y en el chat, por favor, vayan comentando y haciéndole preguntas a Mica, que al final los va a mirar y va a contestar algunas consultas. Así que bueno, Mica, te dejamos todo. Te dejamos Genial, el espacio. para Muchas chicas, vos. gracias. Imagínate. Bueno, yo como costumbre de dar clases en la universidad lo voy a hacer de pie, así que vamos a pasar a los slides. Y la idea hoy es hablarle un poco de inteligencia artificial generativa, metaverso, y les cuento un poco quién soy yo. Yo soy una abogada que hace mucho tiempo estudia sobre tecnología, entonces es como, no soy técnica, pero traté de entender mucho sobre la técnica para poder hablar desde ese lugar con conocimiento. Como investigadora, investigo en el Berkman Klein Center de Harvard, que es un centro de investigación de tecnología y sociedad. Además, soy TED Fellow, que si conocen las charlas TED, bueno, TED tiene un programa en el cual ellos todos los años eligen 20 personas alrededor del mundo que ellos entienden que están como activistas haciendo algo que tiene potencial para cambiar el mundo. Y a su vez soy miembro del Consejo de Futuro del Metaverso en el Foro Económico Mundial. Y pongo también Trekkie porque muchas de las visiones que informan cómo pienso tienen que ver con Star Trek. Así que, sin más, vamos a ir a hablar un poco de metaverso. Y una de las cosas que siempre como trato de desmembrar es esto, es como empezamos de repente el año pasado a hablar todo el mundo de metaverso y me encanta este meme de los Simpsons, es como todas las empresas empezaron a sentir el miedo de quedarse afuera, el miedo de qué es esto del metaverso y cómo entro y cómo lucro, en definitiva, con esto.
Entonces, eso generó un ecosistema donde el estado actual del metaverso se podía definir un poco en ese momento como este humo por todos lados, y todo el mundo de alguna forma trataba de decir, estoy haciendo algo en el metaverso, estoy invirtiendo en el metaverso, aunque nadie sabía en definitiva qué era. Entonces, a mí me gusta muchas veces como volver a las bases, decir, cuando te preguntan, ¿y qué es el metaverso? Es como ese roll eyes, es decir, metaverso sin humo. Entonces, ir un poco a tratar de verlo como analíticamente. Y esto también pasa mucho en el derecho, porque vamos a escuchar muchas veces que te dicen, ¿y ahora qué pasa? ¿Necesitamos nuevas leyes para el metaverso? ¿Cambió todo? No sé, es una nueva internet. Y lo importante de esto es pensar que el metaverso no es nuevo, es un concepto que tiene más de 30 años, porque como ustedes saben, o quizás están viendo ahora y a partir de estas charlas, es un concepto, o sea, conceptualmente como idea, viene de un libro que es el libro de Neil Stephenson, que se llama Snow Crash, en el cual se planteaba una sociedad que tenía acceso como una especie de red virtual conectada, inmersiva, pero lo interesante que a mí me gusta decir sobre esto es que si ustedes leen el libro no es un mapa, no es un blueprint, sino que es casi como una fábula de tengan cuidado con esto, porque plantea un futuro súper distópico en el cual la gente que accede al metaverso es la gente que tiene determinado poder adquisitivo, y entonces vos vas a ver que en el libro hay avatares que son la gente que claramente no tiene dinero para acceder al metaverso, accede por terminales públicas, avatares en blanco y negro, mientras que por otro lado gente que tiene obviamente los mejores avatares, las mejores cosas, privilegios y real estate, o sea, propiedades dentro del metaverso. Entonces, esto también es como una pregunta. Si hoy tenemos la chance de, alguna forma, reformular Internet y de crear una nueva Internet o de avanzar sobre esto, ¿por qué estamos reproduciendo estos modelos de centralización, de inequidad y de exclusión? Mi segundo gran punto es, el metaverso no existe aún. Y esto tiene que ver con las definiciones. Yo, como decía, vengo del campo de los videojuegos, estudio hace muchos años los temas de mundos virtuales, y una de las grandes preguntas es, ¿cuál es la diferencia del metaverso con un mundo virtual? Porque la gente que viene, digamos, haciendo actividad de investigación sobre videojuegos y sobre bienes virtuales, hace mucho que investigamos sobre cómo se crean comunidades en mundos online, cómo se crean comunidades gamers. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un metaverso y World of Warcraft? O sea, ¿qué es la diferencia entre Second Life en su momento y el metaverso hoy? Entonces, esto tiene que ver con las definiciones. ¿Cómo definimos el metaverso y qué es que hace que sea diferente de lo que ya teníamos? Entonces, si empezamos a pensar cuál podría ser esa diferencia, la diferencia es la interoperabilidad. Porque los mundos virtuales lo que tienen es que están de alguna forma separados entre sí, no hay conexión y no hay transferencia de contenido. Que es algo re importante, porque si estamos hablando de que nos están diciendo que tenemos que invertir en el metaverso, comprar cosas en el metaverso, el día de mañana, ¿cómo te vas a mover de un lugar al otro? Imagínate si estás en un país y te dijeran, no, todo lo que vos compraste solamente lo podés usar en este país y no podés llevártelo a otro lugar. ¿Qué tipo de negocio es eso? Y entonces es donde empezamos también a pensar la parte legal detrás de esto, que es cuáles son las reglas o las normativas que se aplican a todo esto. Y una de las grandes áreas es la propiedad intelectual, porque todos los bienes que se crean de alguna forma digitales, sean contenidos, avatares, skins o lo que fueran, terminan siendo en un punto software, terminan teniendo elementos de diseño que están protegidos por propiedad intelectual y derechos de autor. Y el derecho de autor tiene una forma muy diferente de funcionar entre el mundo real, tangible, y el mundo digital. En el mundo real y tangible, por ejemplo, teníamos el libro acá físico, yo ese libro lo puedo regalar, lo puedo vender, lo puedo donar, puedo hacer un montón de cosas, porque existe algo que se llama el derecho de la primera venta, que una vez que se agota, o sea, una vez que se vende algo, se agotan muchos de los derechos sobre eso. En cambio, en el mundo digital nos regimos por relaciones de licencia. Entonces, cuando nosotros adquirimos un bien digital, aunque muchas veces decimos estoy comprando un juego en Steam o estoy, no sé, comprando algo, un libro digital en la librería de Kindle, en realidad nuestra relación es con términos de licencia que son regidos esos contratos por propiedad intelectual. Y no hay un acuerdo si rige o no este derecho de la primera venta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el mundo real, tangible, físico, hay discusiones sobre si el mundo virtual es real o no también, que es súper interesante desde el punto de vista filosófico, pero lo interesante es esto, que
por ahí, por el mismo libro, mismo contenido, si es físico tenemos una serie de derechos, si es digital tenemos otra serie de derechos. Entonces el debate del metaverso está súper atravesado por el tema de la portabilidad de contenidos y sobre todo por la propiedad intelectual. Entonces, si hoy tuviéramos que plantear cuál es el concepto que define o separa un mundo virtual de un metaverso, es que los mundos virtuales hoy por hoy funcionan como universos cerrados donde no hay portabilidad de contenidos. Y esto me lleva al cuarto punto, que es que en el metaverso no sos libre. Porque una de las famosas promesas del metaverso, y que esto tiene que ver un poco con los orígenes en tensión, es que en el metaverso vos vas a poder hacer lo que seas, vas a poder, no sé, tener un avatar de lo que quieras. Y en realidad a mí me gusta decir que en el metaverso vos vas a ser tan libre como lo puedas pagar. ¿Por qué? Porque si reproducimos el mismo modelo económico que hoy tenemos en Internet, en el cual determinadas compañías producen contenido y te lo venden, y encima le sumamos todo lo que venimos hablando de las reglas de la propiedad intelectual, lo que va a pasar es que vamos a terminar en una nueva economía digital en la cual no somos dueños de nada. Entonces, mucha gente habla de el fin de la propiedad. Porque si nos dicen que nos mudemos al metaverso y en el metaverso ese vamos a terminar nuevamente en un ecosistema centralizado o controlado de forma centralizada, vamos a estar repitiendo quizás las peores partes de nuestra historia actual de Internet. Diferente es si terminamos en una versión descentralizada del metaverso en el cual quizás con base de blockchain y utilizando vehículos técnicos como las NFT, podemos llegar a tener cierta interoperabilidad de contenidos. Pero no es tan fácil, porque aunque tengamos esa interoperabilidad técnica, aunque logremos comunicar distintas blockchain, el problema sigue siendo también legal, porque los derechos de autor son nacionales, los derechos de autor tienen determinadas limitaciones y van a estar negociados en determinado contexto, y aunque esté dentro de un NFT, el problema de los derechos de autor sigue existiendo. Entonces, imagínense, si ustedes vieron Ready Player One, que era como toda esa colisión de marcas, de caracteres, de franquicias, eso legalmente es súper complejo, porque tenés que negociar una gran cantidad de contratos que permitan eso. Entonces, volviendo al ejemplo de la vida real, hoy vos podrías llevarte tu remera que te compraste, no sé, de la banda que sea, y la puedes usar acá, en Argentina, en Chile, en donde fuera, pero si estuvieras en el metaverso, quizás los derechos que tenés sobre esa remera van a estar limitados a un determinado espacio virtual. Entonces, por eso me gusta como poner este meme donde decimos, ¿qué pasa? Tenemos todos estos problemas de Internet, ¡pum! Viene el corporate marketing y le pone el rótulo de metaverso y parece que se solucionó todo, pero en realidad no. Todos los problemas que vemos en la Internet de hoy, la polarización, problemas que tienen que ver cómo la Internet se está fragmentando, la toxicidad, problemas de colonialismo, se están trasladando o se van a trasladar al futuro del metaverso si hoy no intervenimos y tratamos de definirlo de otra forma. Y hablando un poco de definiciones, preguntar qué es el metaverso es como preguntarse en los años 90 qué era la Internet. Que podemos hablar de una definición técnica, podemos hablar de una definición sociológica, pero lo cierto es que el Internet era eso y mucho más, y terminó siendo mucho más. Entonces, cuando yo trato de definirlo, lo trato de definir desde un punto de vista de punto en el tiempo. Entonces, en el pasado, el metaverso era los antecedentes, que es el libro, lo que nosotros querríamos lograr con el futuro del metaverso, que acá mis referentes Trekkie, si se acuerdan del holodeck de The Next Generation, ese espacio virtual donde podíamos crear, interactuar, eso sería como lo perfecto del metaverso. La filosofía, que viene de la mano de Matrix y todo lo que tiene que ver con esta transición en economías digitales y la teoría de la simulación, y todos los juegos que vienen construyendo o preparando la sociedad para pensar en un futuro en el metaverso. Hoy, ¿cómo lo defino? Es que es todo al mismo tiempo en el mismo lugar. O sea, everything, everywhere, all at once. Porque parece que el metaverso es todo y a la misma vez no es nada. Y en el futuro lo que tenemos que hablar hoy, porque todavía estamos a tiempo de intervenir, son las posibilidades que tenemos, posibilidades educativas, posibilidades de transferencia de conocimiento, las contradicciones, porque por eso mismo hoy no sabemos qué es el metaverso, porque hay muchas cuestiones en tensión, y sobre todo los riesgos. Porque conociendo cómo la Internet empezó como una red descentralizada, con muy buenas intenciones y sobre todo sin patentes, porque los fundadores de alguna forma de la web y de las tecnologías en las que se basa la web, de alguna forma donaron eso a la humanidad, puede no ser el caso para el metaverso, sobre todo considerando las patentes de los dispositivos de acceso, ¿sí? Todos los dispositivos, ya sea como headset, dispositivos hápticos o lo que fuera. Ahí estábamos hablando, bueno, de esto, el
¿qué sería el universo, el metaverso perfecto? Pensar esto un poco como Star Trek The Next Generation, los holodecks, donde podíamos crear cualquier cosa a partir de la nada y que podíamos interactuar a su vez sintiendo estímulos sensoriales. Matrix nos brindó allá en el 99 muchas ideas filosóficas sobre lo que significa la percepción de la realidad, la teoría de la simulación y sobre todo los incentivos económicos. Matrix fue muy visionaria en el sentido de pensar cuáles son los incentivos económicos para mantener a la población tranquila o endulzada viviendo bajo una realidad que se le presenta en forma digital. Entonces, cualquier parecido con las redes sociales hoy es una analogía válida. Y desde los juegos tenemos distintas plataformas, Roblox, Minecraft, Animal Crossing, Fortnite, experiencias como Decentraland o Second Life, que se plantean como estos proto-metaversos y que a su vez empieza a ver este juego tan interesante de que son juegos, son experiencias, son plataformas, son redes sociales o están siendo proto-metaversos. Entonces, mi definición de alguna forma es una definición, una work in progress definition, que tiene que ver con una convergencia de distintas tecnologías, una convergencia de fenómenos sociales, porque por un lado tenemos redes sociales, por otro lado tenemos todo el bagaje de lo que significa estar en Internet, y por otro lado también tenemos todo lo que ya aprendimos de los mundos virtuales en gaming. Y también es una convergencia de realidades, porque es un mundo en el cual el metaverso no solo va a transcurrir eventualmente, o no va a intentar transcurrir solo en forma digital, sino que va a abarcar todo el espectro que va desde lo analógico, desde lo tangible, del mundo físico, hacia el mundo digital, y todas esas transiciones. Creo que los traje acá para mostrárselos, pero si no... No, a ver, bueno, vamos a ver. Si llego después y está, lo vamos a hablar. Pero la idea es que tenemos XR como un rótulo que trata de integrar distintas tecnologías que son la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual. Y la diferencia entre esto es qué podemos hacer con esos objetos digitales. Porque desde la realidad virtual, que es el extremo, digamos, de esta variable, es el momento en el que se suplantan nuestros sentidos. O sea, nosotros dejamos de ver la realidad física con nuestros ojos y vemos una realidad artificial, oímos sonidos artificiales. Hay un reemplazo de nuestros sentidos del tacto. En pasos previos en la realidad aumentada vemos como capas de información que se sobreponen a lo que estamos viendo, y en la realidad mixta, que hay también un debate sobre cómo se define, pero podemos interactuar con estos objetos digitales. Entonces muchos ubican el metaverso industrial dentro de la realidad mixta. Para mí, la definición como un poco más académica es pensarlo como un artefacto cultural complejo, porque integra, por un lado, un montón de tecnologías. Por otro lado, la gente que viene del palo de matemática, esto de los objetos con muchas dimensiones, pensar esta cantidad de variables que integran el concepto de metaverso. Por un lado las tecnologías, por el otro lado, como decíamos, los fenómenos sociales, los espectros de la realidad, que es esto de ir desde la realidad tangible a la realidad artificial, y por otro lado las experiencias humanas, porque la idea del metaverso no es que va a ser un metaverso del trabajo, un metaverso, sino que, como la Internet, va a tratar de abarcar distintos aspectos de la experiencia humana, desde la educación, desde la cultura, desde el esparcimiento, lo que fuera. Y lo que vemos es como esta evolución en la cual la Internet fue integrando plataformas y videojuegos y a su vez elementos de spatial computing para poder manipular estos objetos, pero el metaverso en sí es mucho más que ir simplemente de un Internet 2D a un Internet 3D. Esto es lo que les explicaba del gradiente de la realidad. Nosotros tenemos una realidad física en la cual podemos interactuar y percibir, que también es un gran debate para los filósofos, es qué es lo real, y ahí podemos estar horas hablando de eso. Pero de ahí vamos, de alguna forma, mitigando nuestros sentidos o reemplazándolos por sentidos artificiales hasta llegar a la realidad virtual en la cual nuestros sentidos, de alguna forma, están siendo transformados en algo artificial. Y a su vez, desde también una perspectiva un poco más analítica del metaverso, tenemos como todas estas variables, desde aspectos que tienen que ver con tecnología y hardware, aspectos que tienen que ver con la creación de contenido y toda la infraestructura física que se necesita para solventar eso. Entonces, también parte de esta discusión es qué tipo de tecnología nos va a conectar. 5G, cómo, no sé, Internet satelital, quién va a controlar esos puntos de acceso. Y también algo interesante es pensar, a mí me gusta decirlo como una metáfora sencilla, el metaverso como un racimo de uvas, porque puede llegar a ser que sean distintos mundos virtuales, o sea, cada uva en sí que tenga dentro sus formas de gobernanza, sus reglas, sus
etcétera, sus economías, porque también otra de las cosas difíciles de la portabilidad de contenido es cómo alteramos la economía de un lugar a otro. Por ejemplo, estoy en un juego donde tengo la espada esta que la conseguí después de tantas horas de juego o invertir tanto dinero, ¿cómo me la llevaría a otro metaverso o otro juego en el cual eso alteraría la actividad económica de ese juego? Entonces, muchos hablan como de puertos de equivalencia entre un mundo y otro, pero lo interesante es como pensar esta metáfora donde el ramo de uvas está como de alguna forma funcionando como un backbone o como un conector, como una arquitectura de conexión. Entonces podemos pensar que los metaversos serían estos mundos interconectados y el metaverso, con mayúscula y singular, es la arquitectura que los conecta. Y de acá al futuro podemos hablar de las posibilidades, los riesgos y las contradicciones, que tiene que ver mucho con que nos da hoy la posibilidad de replantearnos, de repensar el capitalismo. Entonces también la idea ahora es hablar un poco de inteligencia artificial generativa y pensar que la inteligencia artificial generativa es una tecnología de la abundancia, porque todos nuestros sistemas intelectuales están basados en la escasez intelectual, en el hecho de que cuando alguien creaba una novela, una obra, era tiempo, era esfuerzo, era un montón de cosas, y que hoy tenemos, entonces, de alguna forma, los sistemas de propiedad intelectual premiaban eso para poder generar más cultura en las sociedades. Pero hoy tenemos que los contenidos, todo el mundo genera contenidos, la mayoría de nosotros somos productores de contenidos, y a su vez los sistemas hoy nos permiten, de apoyo tecnológico, nos permiten crear contenidos de forma mucho más veloz, mucho más rápida y en mucha mayor cantidad. Entonces, esto nos llevaría a repensar los parámetros de escasez o los parámetros filosóficos de la escasez. Podemos reimaginarnos la identidad, podemos reimaginarnos cómo nos relacionamos con el mundo a través del viaje, a través de cómo nos reunimos como sociedad o interactuamos como sociedad. Es una gran chance para reclamar el poder público, porque Internet empezó siendo de alguna forma un consorcio público, también empezó a tener intervención privada y hoy terminó de alguna forma privatizada por grandes compañías en la práctica. Entonces quizás es el momento de pensar cómo reimaginar metaversos de lo público, ¿no? Y les decía esto de que puede ser una utopía de la post-escasez, porque todas estas tecnologías de la abundancia nos permiten crear cosas de forma casi infinita y casi sin que se repitan. Pero a su vez, y esto vuelvo a citar la analogía de Star Trek, estos son los replicadores de Star Trek, donde nosotros creábamos objetos a partir de una materia base, una materia prima, sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de costo, que por eso la sociedad del futuro no tenía dinero, porque ¿para qué necesitamos dinero si podemos replicar todo lo que queremos tener? Pero el tema detrás de esto es que esta abundancia digital, a su vez nosotros estamos generando una escasez artificial, porque tenemos todas estas tecnologías como 3D printing, otra vez inteligencia artificial generativa, pero a la par tratamos de generar escasez artificial y limitar estos objetos. Entonces, ¿por qué es esta dicotomía o esta tensión? ¿Sí? Porque los seres humanos de alguna forma valoramos la escasez, pero también nos da la chance de como, bueno, repensar el capitalismo. Pero a su vez, todo este costado de las tecnologías de la abundancia tiene un problema ético de fondo enorme que tiene que ver con de quién es esa labor que se está apropiando, quiénes son los que están pagando, digamos, las peores consecuencias de esa apropiación de la labor, quiénes están haciendo labor invisible. Porque detrás de, por ejemplo, la tecnología de inteligencia artificial no es robusta, no es perfecta. Podemos hablar muchísimo de sesgo de la tecnología, falta de transparencia, que necesitaría como 2 horas más para hablar sobre eso. Pero el tema detrás de esto es que muchas de estas cosas también invisibilizan el trabajo humano, porque de repente tenemos moderadores humanos que están mirando fotos para determinar si esa foto viola o no los términos y condiciones de la plataforma, si esa foto es con contenido pornográfico, si esa foto es un contenido violento. Entonces, y todo ese trabajo se está tercerizando a gente en países de bajos recursos. Entonces tenemos toda una gran población traumatizada trabajando por monedas, sustentando la inteligencia artificial que se utiliza en los países de primer mundo. En esto, un ejemplo muy sencillo es el chofer de Uber que se sube a un auto y necesita identificarse con una foto y el sistema duda si esa foto es la persona o no, lo manda a un moderador humano. Entonces, ese moderador humano es el que devuelve diciendo si esta persona es o no, y lo que vemos es que la persona, el chofer, recibe la respuesta a través de la plataforma, no se entera de que detrás de esto hay un moderador humano. Entonces, mucho de esto invisibiliza la labor.
y la transforma en una falsa automatización. Entonces, hablando de éticas, parece que la ética es algo que tiene que hacer el resto, que alguien más, y que es como, bueno, ya habrá un departamento de ética que se ocupe de esto, yo soy solamente alguien que construye la tecnología, alguien que usa la tecnología. Y para mí hablar de ética es algo mucho más sencillo, es hablar de decisiones correctas, incorrectas, de acuerdo a nuestra moral. Y ahí es un problema porque la moral no es universal, lamentablemente tenemos un piso o un sustrato de derechos humanos, pero la moral y lo que consideramos correcto e incorrecto varía de sociedad a sociedad y de contexto a contexto. Entonces, la inteligencia artificial como tecnología, sobre todo particularmente la generativa, es una tecnología en un punto neutra, pero que genera oportunidades y riesgos. Entonces, por un lado, todas estas cosas buenas que podemos hablar de las tecnologías de la abundancia, pero por otro lado, vemos que termina de alguna forma, puede terminar reemplazando la labor de las personas, puede hacer que las personas entrenen a sus reemplazos, que es lo que pasaba, por ejemplo, en el área de videojuegos, muchas personas que hacían el doblaje de esos videojuegos, utilizaban esos doblajes como datasets de entrenamiento para generar voces artificiales. Entonces, en este dilema de lo ético, la pregunta es, la inteligencia artificial está creando un montón de riqueza, pero bueno, ¿quién se lleva esa riqueza? ¿Dónde están los riesgos? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Quiénes son los perjudicados de esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que puedo hacer yo como usuario? Entonces, por ejemplo, una decisión ética es no usar nombres de dibujantes o artistas vivos a la hora como vectores a la hora de usar sistemas que crean imágenes. Entonces, son todas pequeñas decisiones que quizás nosotros podemos tomar para cambiar esto. Y otra vez, lo ético es diferente de lo legal, porque que algo no sea ético no significa que sea ilegal y a la inversa. En muchos casos la justicia viene disociada de la ética y esto es casi lo que nos enseña en filosofía del derecho en primer año. Esto me lleva a hablar de mi área de expertise, que es derecho de autor, copyright y inteligencia artificial. Cada vez que alguien me pregunta, bueno, ¿y tiene la IA derechos sobre lo que crea o está infringiendo derechos de los autores? Y mi respuesta es esto, es complicado. Y es complicado porque nadie te puede dar una respuesta certera sobre esto porque va a depender de la tecnología que se está usando, va a depender del país del que estemos hablando, va a depender de un montón de factores que son contextuales. Entonces la respuesta generalmente va a terminar siendo depende. También depende, como decía, de las tecnologías. Entonces, una cosa son las redes generativas adversariales que creaban contenido tratando de imitar o emular el contenido que existía en el dataset de entrada. Y acá voy a pasar un poquito porque tenemos poco tiempo, pero esto era la idea, como mostrarles cómo funcionaba una GAN. De forma sencilla, son dos redes que compiten entre sí iterando y al iterar, una trata de engañar a la otra y a su vez esa aprende del engaño, ¿sí? Una vez que está siendo como alimentada de contenidos verdaderos y de contenidos sintéticos, trata de descubrir cuál es el verdadero y cuál es el sintético, y en esa iteración estas redes aprenden. Pero a partir de ahí, la cuestión se complejizó muchísimo. Las redes neuronales generativas adversariales vienen de un paper de Ian Goodfellow, y de ahí el campo explotó exponencialmente, cambiaron las técnicas, algunas técnicas se apilan, entonces muchas veces estos son stacks de distintas técnicas, y hoy lo que se está hablando mucho son los modelos de difusión, que, como decía, son un stack de distintas técnicas, pero que básicamente, para explicarlo de una forma un poquito más sencilla, pasamos de una descripción de texto a crear una imagen. Eso tiene un proceso de entrenamiento en el cual lo que hacen es aprender la distancia semántica. Eso es interesante, si ustedes empezaron a leer sobre esto y el dataset de Lion, lo que hace la IA es, de alguna forma, aprender la distancia que existe entre una descripción de texto y la imagen que acompaña ese texto, y empieza a entender cuán acercado es esa descripción de texto en relación a la imagen en sí. Entonces, por eso yo trato de ejemplificarlo con esta isla de los gatos, las ventanas y los pájaros. Hay miles de formas de representar un gato sentado frente a una ventana mirando pájaros, y hay algunas que son más ajustadas que otras. Entonces, de repente hay distintos estilos de hacerlo. Entonces, toda esta búsqueda crea un espacio casi como, para la gente que viene de filosofía, como el ideal, el objeto ideal platónico, y a partir de ese objeto ideal platónico nosotros podemos encontrar miles de variantes que describan ese objeto. Y a partir de ahí creamos o recreamos esa imagen, pero bueno, hablar de los algoritmos de difusión sería mucho más tiempo y nos quedan 4 minutos. Así que, rápidamente, ¿qué representa esto para el derecho de autor? Representa preguntas sobre la autoría, sobre si
estas ya son una herramienta o son un autor en sí. Hay posturas encontradas, eso sí, pueden tener originalidad por sí mismas. Un requisito fundamental del derecho de autor es tener original, que algo sea novedoso, que sea creativo. Entonces esto nos lleva a preguntarnos de si una máquina puede ser creativa. Y es una pregunta súper interesante que emula de alguna forma el paper de Turing de los 50 en relación a cómo pensamos sobre la inteligencia. Entonces, una máquina, y hoy es algo que bueno, está un poco en el libro, podemos pensar de que quizás no es necesario pensar si es creativa o no, pero sí pensar que los productos que origina pueden ser creativos. Porque esto también tiene que ver con teorías del arte sobre dónde está la apreciación o qué es lo que constituye el objeto artístico. ¿Es la apreciación que hace la persona en relación a la obra o es la intencionalidad del artista? Entonces también otra discusión enorme sobre creatividad. Desde el lado de derecho de autor nos lleva a pensar si todas las obras generadas por IA en definitiva son algo que se deriva del dataset de entrenamiento o no, si existe una reproducción o una copia o no, que también son conceptos legales técnicos muy discutidos hoy en los juicios que se han entablado, y conceptos que tienen que ver con qué va a pasar con el dominio público. Es decir, si ustedes algo escucharon del tema de derechos de autor, saben que la protección se otorga por un determinado plazo, 50, 70, 100 años, dependiendo país y distintas situaciones, pero ¿qué pasa si le empezamos a dar protección de derecho de autor a todo lo que se genera en coautoría o en cooperación con una máquina? Por el volumen de obras que se están produciendo, vamos a tener una saturación del dominio público, una saturación enorme de obras que no van a pasar a dominio público por mucho, mucho tiempo, y en definitiva todo lo que de alguna forma terminemos creando después se va a terminar pareciendo. Entonces vamos a estar en una inestabilidad de que no vamos a saber si estamos creando algo original o en definitiva estamos infringiendo los derechos de otras personas. Un poco lo que decía ya es, bueno, acá está el libro que todos los capítulos se puede leer por personas que no son de derecho, que no les interesa derecho, leen capítulo de 1 a 4, les interesa solamente la parte de derecho, pueden leer el 5. Pero también mi idea cuando saqué el libro fue que el capítulo 4 de Ética de la Inteligencia Artificial estuviera libre y de descarga gratuita. Lo pueden buscar como un paper que se llama No soy un robot, con mi nombre, porque todos tenemos que involucrarnos en los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Esto que parecía una discusión, digamos, solo para un sector, todos necesitamos involucrarnos en esto, sobre todo porque si mezclamos los dos conceptos de IA generativa y metaverso, lo que vamos a ver es que el metaverso se puede transformar en una evolución muy nefasta del capitalismo. Un capitalismo donde nuestros bienes no son nuestros, un capitalismo donde cada vez tenemos los derechos más reducidos y cada vez estamos siendo más vigilados porque estamos pensando que los dispositivos de acceso al metaverso van a ser dispositivos que van a estar sobre nuestro cuerpo, monitoreando nuestra mirada, monitoreando nuestras pulsaciones, y que esto, combinado con la información que pueden extraer inteligencia artificial generativa, va a permitir que de repente vos miraste algo que te aceleró el pulso porque es tu crush, la persona que te gusta o lo que fuera, o algo que te llama la atención, y usando toda esa información y inteligencia artificial generativa, te pueden generar eso y vendértelo a la vuelta de la esquina. Entonces, otra definición del metaverso es que el metaverso es control. Va a terminar siendo un mundo generado para mantenernos tranquilos de alguna forma, pero a su vez para vendernos información y para vendernos cosas. Y la peor combinación posible va a ser, que es lo que yo estoy investigando ya hace un año y pico, la combinación de neurotecnología con el metaverso, lo que llaman Brain Computers Interfaces, y si empezamos a combinar estos aparatos que están tan cercanos a nuestro cuerpo con aplicaciones que permiten de alguna forma entender nuestra neural data, entender nuestras pulsaciones, a través de EMG y otros dispositivos, terminar extrayendo mucha información. Y no solo se habla de extraer información, si algunas personas también hablan de que se puede llegar a modificar las señales y los impulsos eléctricos en el cerebro. Parece ciencia ficción, hay compañías ya trabajando en el espacio, como ven acá, Neuralink, Synchron. Synchron ya tiene pruebas clínicas aprobadas en Estados Unidos en relación a humanos. Pueden encontrar la charla de Tom Oxley, de hecho, bueno, acá están todos los tipos de datos que les mostraba que pueden extraerse. Y de hecho, si a ustedes les interesa profundizar sobre el tema, pueden ver la demostración que hizo Tom Oxley, en el cual una persona parapléjica logró tuitear con el pensamiento a través del dispositivo de implante de Synchron. Sé que esto es súper depresivo, quizás lo lamento por un viernes,
Pero hablando del metaverso futuro, tenemos que pensar, construirlo con estas 5 quizás, o por lo menos mi propuesta es con estos 5 ejes. Pensar para qué lo estamos construyendo y para quiénes, qué va a significar tener un metaverso y quiénes de alguna forma se van a quedar colgados de la palmera o quiénes se van a quedar fuera de esto. ¿Quién puede controlar el metaverso? O sea, ¿quién, así como hoy la Internet terminó siendo controlada por un grupo, bueno, ¿quién puede tomar el control de esto? ¿Cómo va a afectar al medio ambiente? Que no es una cuestión menor cuando hablamos de la cantidad de datos y la cantidad de información que se necesita transferir y almacenar para mantener estos mundos. Y sobre todo, ¿cómo va a afectar a nosotros como seres humanos en relación a nuestros derechos y a nuestra calidad de vida? Siempre termino con esto un poco con esta slide diciendo que ya arruinamos una Internet y que esta vez es la chance de hacerlo mejor. Así que bueno, con eso, muchas gracias.